Hola, querido amigo, qué alegría volver a estudiar la palabra de Dios juntos. Esta vez estamos en la lección número 5, programada para el 4 de mayo de 2024. Primero, quiero responder una pregunta que prometí la semana pasada. ¿Por qué debemos orar por otras personas? Por ejemplo, ¿por qué debo orar por mi hijo si él no quiere saber nada de Dios, está en las drogas, lleva una vida promiscua y se burla de Dios? ¿Mi oración realmente le ayudará? Permíteme explicarlo con una ilustración simple. Cuando oras por tu hijo, el diablo puede cuestionar por qué el Espíritu Santo está intentando influir en alguien que no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, Dios puede responder que, aunque tu hijo no le pide nada, tú, su padre, sí lo haces. Dios escucha tu oración, y por eso el Espíritu Santo puede tocar el corazón de tu hijo, dándole la oportunidad de aceptar a Jesucristo en el futuro. ¿Entiendes? Envía tus preguntas sobre la vida espiritual o cualquier tema que no entiendas del mensaje, y responderé las más comunes. Ahora, vamos a la lección de esta semana, titulada Fe contra todo pronóstico. El propósito es mostrar cómo la Biblia fue una fuente de inspiración para los reformadores de la Iglesia. Estos reformadores, a partir de 1500, experimentaron un despertar que los llevó de vuelta a la palabra de Dios, enfrentando persecuciones pero encontrando inspiración en ella. Comencemos con la primera parte de la lección bajo el subtítulo Solo la palabra de Dios. Leeremos Salmos 119, 103, 104 y 147. ¿Sabes que Salmos 119 tiene 176 versículos? Leo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia interesante. Esto voy a parar aquí un poquito. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oh, querido, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no es un cerco para esclavizarte, para que no puedas salir de ahí. No. Son instrucciones para que seas feliz. Por eso el salmista dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mientras hoy día muchos cristianos queremos huir de los mandamientos bajo el argumento de que ya en la cruz del Calvario fue clavada la ley y que ya no hay ley para nosotros. Mientras estamos haciendo eso, el salmista decía, de tus mandamientos viene la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Sigo leyendo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es que la mentira no combina con la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu palabra. Aquí aparece John Wycliffe como uno de los grandes reformadores. Su interés era traducir la Biblia al inglés a fin de que el pueblo común de Inglaterra pudiese tener acceso a la palabra de Dios. Porque, como ya dije la semana pasada, la Iglesia había determinado que el pueblo común no podía entender la palabra de Dios, que solo la Iglesia podría entender. Entonces, bajo ese argumento, la Iglesia colocaba las tradiciones humanas a la altura de los principios bíblicos por debajo de las tradiciones humanas. Pero los reformadores se volvieron a la Biblia y dijeron, no, nada puede ser acrecentado a la Biblia, nada puede ser sacado de la Iglesia. Mira lo que dijo. Voy a colocar en la pantalla sus palabras. Mira lo que dijo. ¿Contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Oh, querido, si nosotros queremos aprender de esos hombres de la Reforma, hoy día tenemos que aprender a fundamentar nuestra fe solamente en la palabra de Dios, y nada más que en la palabra de Dios. Aquí viene una pregunta que mucha gente me hace. Pero pastor,
Usted dice que la Iglesia debe fundamentar sus principios, sus valores, únicamente en la palabra de Dios. Pero ustedes tienen a Elena de White ahí y colocan a Elena de White a la misma altura de los escritos bíblicos. No, querido, eso no es verdad. Eso no es verdad. Elena de White fue una mujer inspirada por Dios, una mujer a quien Dios utilizó para darnos luz con relación a la palabra de Dios, pero nada de lo que ella escribió, nada de lo que ella dijo está contra la palabra de Dios. Yo siempre digo, si yo encontrase, y creo que he leído todos los libros de Elena de White en mi vida, si yo encontrase una sola declaración de ella que dijese, Dios me ha revelado que esta parte de la Biblia ya no sirve, que ahora va a ser así, yo sería el primero en no creer en ella, porque ella dijo que sus escritos son una luz menor que ayudan la luz mayor que es la Biblia. Nosotros, como Iglesia, tenemos el principio de sola escritura, solo la Biblia y nada más. La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de ellas fue fundamentada en los escritos de Ellen White. Si ella no hubiera existido, tendría las mismas 28 doctrinas. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de sola escritura. Lo que me admira es que, cuando yo leo los escritos de ella, veo que ella está de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios. Y leo un texto, 2 Corintios 4, 1 y 2, dice así. Primero, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no nos desanimamos, no volvemos atrás, aunque venga lo que venga, no desmayamos. Sigo leyendo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mira lo que Pablo dice. Él, como ministro, no usaba astucia para cambiar la palabra de Dios, no adulteraba la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir adulterar? Agarras una cosa pura y la mezclas. Por ejemplo, tomas la leche pura y le echas agua. Esa leche tiene agua. Y leche ya no es leche, ya es una leche adulterada. Nosotros los cristianos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios y no echarle agua, no echarle tradiciones humanas, no echarle conceptos humanos. No, pero la Santa Madre Iglesia lo dice, querido. Cuando un líder de iglesia o un grupo de líderes de la iglesia toma la Biblia y dice, esto ya no vale porque ahora la iglesia determina que sea así. No podemos acreditar que esa sea la Iglesia de Dios. Porque la Iglesia de Dios, transmitirlas con honestidad, con pureza, sin ningún tipo de adulteración. Uno de los hombres que hacía eso se llamó William Tyndale. Mira, este hombre era inglés y su mayor deseo era traducir la Biblia al inglés. Inclusive como fruto del trabajo de él tenemos hoy día en inglés la versión King James, fruto del trabajo de este hombre. Él tomó la traducción de Wycliffe, la trató de mejorar, de depurar, de arreglar, porque en traducción siempre hay errores. Él colaboró mucho con la Biblia que hoy es llamada la King James en inglés. Interesante que las últimas palabras de Wycliffe antes de morir, también perseguido, fueron las siguientes. Voy a colocar ahí en la tela las palabras de él. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el rey no aceptaba el trabajo que él hacía, por eso lo condenó a muerte. Interesante que más adelante, en Inglaterra, se abrió la Sociedad Bíblica, donde se fabricaban Biblias y se esparcieron Biblias para todo el mundo de habla inglesa. Quiere decir, este Tyndale fue un hombre fiel a Dios, un siervo honesto, un siervo que no adulteró la palabra de Dios, y un hombre que aunque murió y no vio los resultados, hoy día nosotros podemos comprobar el trabajo extraordinario que este hombre realizó. Los reformadores creían que la palabra de Dios era fruto de la inspiración del Espíritu Santo.
Ellos aceptaron la inspiración de la Biblia. Mira lo que dice Juan 14, 25 y 26. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice: «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». ¿De qué manera haría eso el Espíritu Santo? Inspirando a los escritores bíblicos para registrar las instrucciones divinas. Por eso, en 2 Pedro 1, 20 y 21, encontramos lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía, las enseñanzas bíblicas, no fueron presentadas para una interpretación privada. Tú no puedes decir: esto es lo que me parece a mí, y no me importa lo que los otros digan. No. Tú no puedes tomar la Biblia y cambiarla a tu voluntad. Tú tienes que respetar lo que la palabra de Dios dice. Si dice que es blanco, pues es blanco. Si dice que es rojo, es rojo. Tú no puedes tomar la palabra blanco y decir: si aquí dice blanco, pero ya no es blanco, ahora va a ser rojo, porque la sangre de Jesucristo es roja. Oh, querido, la sangre de Jesucristo es roja. Eso no se discute. Pero aquí está escrito blanco, y si dice blanco, pues es blanco. Si dice sábado, es sábado, no es domingo, no es lunes, no es martes. Es tan simple seguir las instrucciones divinas, pero no debe decir de otra manera. En fin, entonces pues va a haber una confusión entre los pretensos hijos de Dios, entre los que se dicen ser discípulos del Señor Jesús. Si somos discípulos de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, caminar por donde Él caminó, respetar lo que Él dejó escrito para nosotros hoy. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Solo Cristo, solo por gracia. En esta época de los reformadores se le llamó Martín Lutero, un sacerdote católico, un monje, un estudioso de la palabra de Dios. Él estaba un día subiendo las escaleras de la capilla. Sus rodillas sangraban. Estaba subiendo de rodillas las gradas. ¿Por qué? Porque creía en la penitencia. Estaba haciendo algo para salvarse. Él creía que cuanto más sufría, más salvo podría ser. Porque eso es lo que había aprendido. Pero de repente se acordó de lo que leyó en el libro de Romanos: el justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí, él abrió sus ojos y su mente a la palabra de Dios. Estudió la Biblia y descubrió que muchas de las cosas que la Iglesia enseñaba no tenían fundamento bíblico. Tenían fundamento en las tradiciones humanas, pero no en la palabra de Dios. Entonces, él escribió 95 tesis que las clavó en una puerta, en la puerta de una iglesia en Alemania. Y ahí, pues él comenzó a ser perseguido. Fue declarado hereje. Pero su fundamento, el fundamento de sus convicciones, era la palabra de Dios. Y él creía que la palabra de Dios había sido inspirada por Dios. Otra de las cosas que él descubrió en la palabra de Dios es este principio de solo por gracia. No somos salvos por nuestras buenas obras. Las buenas obras tienen un lugar en la vida cristiana, pero no es para salvación. Tú no eres salvo porque devuelves tu diezmo, porque das ofrendas, porque te portas bien, porque guardas el sábado, porque cumples esto, porque cumples aquel, porque no comes carne, porque tú no te salvas por eso. Todo eso tiene lugar en la vida de un cristiano, pero somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. No por obras.
Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que Jesús y solamente Jesús era la fuente de su salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvífica de Jesucristo, y las multitudes acudían en masa a escuchar los mensajes de Martín Lutero. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en medio del desierto estéril. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la Iglesia y sometida a rituales vacíos. Y cuando escuchaban la predicación de que somos salvos por la gracia, era como si las cadenas que los amarraban fuesen rotas y se sentían libres, libres por el Evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de la obediencia, el fruto de la fe. No somos salvos por obras, somos salvos únicamente por gracia. Pero mira lo que dice el propio apóstol Pablo en Efesios 2:10, en los versículos 8 y 9, dice que no somos salvos por obras, solo por la fe. ¿Y por qué no somos salvos por obras? Para que nadie se gloríe. Pero ahora mira lo que dice el versículo 10. 10. Porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es claro, no hay contradicción entre la salvación por la fe y la gracia de Jesucristo y la acción de buenas obras. No hay contradicción. Ambas se complementan. Las buenas obras son resultados de la salvación por la gracia. Ahora, no me digas que has sido salvo por la gracia. Si tu vida es una vida de desobediencia, si no quieres seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Leamos otros textos, Romanos 3, 28 y 31. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No pienses que guardas la ley para salvarte. Pablo es claro cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero en el versículo 29 pregunta: luego, por la fe, invalidamos la ley. Claro, en la vida del cristiano hay lugar para la gracia. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, sin ley. Pero si hemos sido salvos por la gracia, la ley no queda invalidada. Dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, querido, John Wesley asistió a una reunión en Londres, quedó asombrado con la lectura que Martín Lutero hacía de la salvación por la gracia. Y John Wesley dice que ese día él también entendió lo que es la maravillosa gracia de Jesucristo que transforma la vida del pecador. Él dice, voy a colocar aquí en la tela las palabras de John Wesley. Él dijo así: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, querido, el Señor Jesucristo, con su gracia maravillosa, nos libra de la condenación de la ley. Porque la ley condena, pero no condena a la persona justa, no condena al salvado por gracia. La ley condena, pero condena al pecador. Un ejemplo, la ley del tránsito. Si yo respeto las leyes de tránsito, si paro en la luz roja, ¿la ley de tránsito me va a condenar? Absolutamente. Pero si me paso la ley, me paso el semáforo, el policía me para y me va a condenar. O sea, la ley de la condenación o la condenación de la ley es para los desobedientes. No es para los que han sido salvos por gracia y caminan en las instrucciones divinas. Toda la gente de la Reforma fue gente heroica, gente que buscó fuerzas en el Señor Jesucristo, gente que no tuvo miedo de entregar la vida por causa de su fe. Hoy, la palabra de Dios está en nuestras manos. Vuelve tus ojos a la Biblia, lee lo que dice la palabra y obedece a la palabra.
Hola, mi querido. Sabes, los cristianos necesitamos aprender a ser mansos, pacientes, humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos reflejar el carácter de Jesucristo. El mayor mensaje que una persona puede predicar no es con la palabra, es con la vida. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Cómo adquirir la paciencia. Cómo aprender a ser pacientes. Vamos a la lección número 13, la última lección del trimestre. La próxima semana ya empezamos una nueva serie de estudios. Esta lección es para el 30 de marzo del año 2024. Y el título de la lección es El llamado a esperar. Y aquí veremos que el pueblo de Dios es un pueblo paciente. Necesitas ser un pueblo paciente, porque la paciencia es una de las grandes virtudes de los aspectos que se puede observar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Salmo 27, versículo 14. Dice así: Aguarda a Jehová, o sea, espera, sé paciente, aguarda a Jehová. ¿Y cómo? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor, sé paciente, aguarda al Señor. ¿De qué manera? Esforzándote. ¿Cómo? No hay trabajo sin esfuerzo. El esfuerzo te lleva a trabajar. Quiere decir, la mejor manera de esperar es trabajando. De brazos no, sentado no, durmiendo no. ¿Recuerdas que las vírgenes prudentes en la parábola que el Señor Jesucristo contó se pusieron a dormir en lugar de prepararse? ¿Esperaban durmiendo? Cristo vino. Ellas no estaban listas. 5 sí, 5 no. La mejor manera de esperar, de aguardar la venida del Señor Jesucristo, es trabajando por Él, predicando el Evangelio. El siguiente texto que necesitamos leer es el Salmo 37, versículo 34. Dice así: espera, pero haciendo algo. En esta ocasión guardando su camino. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esperar. Sabes que el ser humano por naturaleza es impaciente, inmediatista. Quiere que todo salga ahora. La solución, la respuesta, ahora. Por ejemplo, estamos enfermos y le pedimos: «Oh Dios mío, haz un milagro». Lo que quisiéramos es mañana ya estar en el campo de trabajo. Pero no. Yo siempre digo que el mejor instrumento que Dios tiene para ayudarte a sobreponerte sobre la situación que estás viviendo se llama tiempo. Solo que el tiempo demora en pasar, porque está formado de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, a veces años. Solo que nosotros quisiéramos la respuesta inmediatistas. Mira, tu novio te dejó hace un mes y tú piensas que ese dolor va a ser eterno. No lo va a ser. Hoy día duele, mañana va a doler menos, la próxima semana menos, el siguiente mes menos, y un día solo va a quedar una cicatriz, y cuando tú ves una cicatriz no te pones a llorar, hasta ríes del momento en que tú pensabas que no ibas a sanar, y sanaste. Y la vida es así. Por eso Dios en esta lección nos quiere enseñar a través de los Salmos que necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar, a guardar, y que la mejor manera de esperar es trabajar. Si te estás viviendo por un momento de depresión, triste por algún motivo, y te acuestas a llorar todo el día, pues ahí el dolor nunca va a pasar. Si estás rumiando tu dolor día y noche, ahí no va a pasar. Entonces, ocupa tus pensamientos en cosas positivas. Repite salmos, lee salmos, canta salmos, lee literatura que te ayuda a sobreponerte las dificultades. En fin, confía en el Señor. Guarda el camino. ¿Qué camino? El camino de tu cabeza, de tu corazón. No dejes entrar más pensamientos que alimenten la tristeza, el dolor que estás guardando en tu corazón. Vamos a la segunda parte de este estudio. La paz de un niño destetado. Y aquí veremos que la paciencia y la humildad no aparecen de un momento para otro. En la primera parte vimos que es necesario que seamos pacientes, que aprendamos a ejercer la paciencia.
Pero ahora veremos que la paciencia no es algo que se aprende de un día para otro, que lleva tiempo. Y aquí se menciona la figura de un niño destetado. Voy a leer el Salmo 131, 2 y 3. Mira lo que dice. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Yo creo que las madres van a entender lo que estoy diciendo porque nosotros ya no nos acordamos siquiera del día en que fuimos destetados. Quien más sufre cuando un niño es destetado no es el niño, es la madre, porque la madre ama al niño. Y sin embargo la madre sabe que llegó el momento de dejar de alimentarse del pecho materno y que ahora llegó el momento de crecer, porque no puede permanentemente depender del pecho de la mamá, pero la mamá sufre porque la mamá es consciente. La mamá ve a su hijito llorando, mirándola, pero sabe que tiene que hacer eso para que el niño crezca y camine por sí solo. Con Dios sucede lo mismo. ¿Tú crees que cuando tú lloras y reclamas como un niño destetado, y lloras y gimes porque estás sufriendo un momento de dolor, de dificultad que tú no entiendes, ¿tú crees que Dios está feliz? No. Él te mira con amor, pero sabe que tienes que llorar para aprender a ejercer la paciencia. ¿Y por qué? Porque esta es una manera de crecer. No vas a permanecer toda la vida en tu vida cristiana como un niño llorón. Tienes que aprender a caminar, a volar con tus propias alas. Y este es un proceso que demanda tiempo y es un proceso doloroso. Y tal vez tú estás viviendo en estos momentos esas circunstancias. Dios te ama, querido. Tú no lo ves tal vez con tus ojos físicos, pero Dios está ahí. Hasta está derramando una lágrima por ti, porque dice, hijito, yo quisiera ayudarte, pero es necesario que crezcas. Y la mejor ayuda que te estoy dando no es darte leche. La mejor ayuda que te estoy dando es ayudarte a que seas paciente, a que aprendas a esperar. Es la única manera en que tú vas a crecer. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo Trayendo sus gavillas. En esa parte vamos a ver que es necesario aprender a esperar trabajando, que es la única manera de crecer, de aprender a ser paciente, ocupando tu mente, tu corazón, tu cuerpo con algo, no acostado en la cama llorando y engolosinado en tus sufrimientos y dolores. Eso ya lo dijimos en la primera parte, pero lo vamos a repetir en esta parte. Vamos a leer el Salmo 126, también es un salmo gradual. Ya dijimos que desde el 120 hasta el 134 son salmos graduales, salmos que el pueblo de Israel cantaba mientras se dirigía a Jerusalén a la fiesta espiritual. Y durante la fiesta, cuando se levantaba de madrugada, iba llamando a los que trabajaban en el santuario para adorar a Dios con ellos. Pero como este salmo dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, algunos creen que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en tierra extranjera, cuando los babilonios se los habían llevado. Pero mira lo que dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay una cosa interesante. Aquí el pueblo de Dios está cautivo. Todavía no ha regresado de la cautividad de Sión. Y sin embargo, el pueblo de Dios sueña. ¿Eres capaz de soñar? Bueno, aprende el pueblo israelí que estaba cautivo por causa de los errores que había cometido. Estaba cautivo en tierra extranjera y sin embargo no paraba de soñar. 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. 3. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se darán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pensamientos en este salmo. Si tú, en medio del dolor, en medio de la derrota, en medio del fracaso, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, si eres capaz de cantar, de alabar al nombre de Dios, de soñar, de mirar al cielo y reconocer que tu Dios, aunque estás viviendo un momento difícil, tu Dios sigue siendo grande y todopoderoso. ¿Qué va a pasar? La mano de Dios se va a manifestar. Él se va a levantar para hacerte justicia. Él te va a levantar, y el pueblo todo que antes se reía de ti va a ver las grandes obras del Señor en tu propia vida. Me gusta el último versículo que leí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta figura me recuerda a la tierra de Israel donde había poca agua, mucho territorio desértico. Y sin embargo, en ese desierto, el israelita iba andando y llorando, pero trabajando, colocando la semilla en la tierra, en esa tierra seca. ¿Por qué? Porque él sabía que la lluvia vendría, la promesa de Dios se cumpliría, y los arroyos del Negev, que en el verano se quedaban áridos, secos, serían manantiales de agua, y esa agua llegaría al terreno seco que él estaba arando, sembrando, colocando la semilla. Por eso, después de un tiempo, él volvería trayendo las gavillas con alegría, con júbilo. Querido, en ese momento estás derrotado, has perdido todo, no tienes nada. No te encierres en el cuarto a lamentarte, no maldigas a tus enemigos, no le eches la culpa a todo el mundo, a tu familia, ni a ti mismo. Reconoce que tal vez has fallado, pero sigue soñando. Eres hijo de Dios. Para los hijos de Dios, no todo está perdido, aunque las personas se rían de ti, aunque te digan que tú no vales. Tú sigues soñando, pero no toma la semilla, toma el arado, escarba la tierra seca, coloca la semilla, la gente se va a reír de ti. Solo un loco coloca la semilla en la tierra seca, pero tú eres un loco de Dios, un santo loco. Coloca la semilla en la tierra seca, pero entonces Dios se manifestará, hará llover, los torrentes del Negev se llenarán de agua, el agua llegará a tu tierra seca, y tú verás la semilla brotando, y volverás alegre con las gavillas que el Señor te da. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué promesa extraordinaria que Dios! Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Esperar en el descanso sabático de Dios. Y aquí veremos que Dios nos dio el sábado para enseñarnos a confiar en Él, y no en nuestras obras. Hemos dicho que la mejor manera de esperar en Dios es trabajar. Pero Dios separó un día de la semana, solo tendrá sentido si tú lo buscas a Él. Mira, toda la semana tienes que trabajar, luchas, sudas, plantas. La semilla en la tierra seca, pero el sábado vas a adorar a Dios, a la iglesia, y ahí tú no haces nada. Dios lo hace todo por ti. Tú no haces nada. Tú solo alabas el nombre de Dios. Pero cuando termina el sábado, tú te levantas revigorizado, con nuevas fuerzas, con una nueva visión espiritual, porque has alabado el nombre de Dios, has estudiado la palabra de Dios en la escuela sabática, el mensaje te ha infundido valor, has escuchado himnos, has cantado. Ahora el domingo entras a la nueva semana como un toro listo a trabajar. Pero no es un trabajo infructífero, es un trabajo con la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 92. Voy a leer a partir del versículo 4. Dice: Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras. Mira cuántas veces se repite la palabra obras. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, una vez, en las obras de tus manos me gozo, 2 veces. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, 3 veces.
Muy profundos son tus pensamientos, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¡Qué canto extraordinario, querida! Los enemigos de Dios, los que se burlan de ti, los que piensas que eres un derrotado, un día van a tragar su risa, porque los enemigos de Dios serán esparcidos como el polvo por toda la tierra. Pero tú serás como un árbol plantado a la orilla del río, como la palmera seca, palmera verde en el desierto seco, y aun cuando seas anciano, serás productivo. No envejecerás quejándote y diciendo que nadie te visita o se acuerda de ti. No, tú eres quien debe visitar, porque tu confianza está en el Señor, tu Dios Todopoderoso, quien te da valor. Al ir a la iglesia, aprendes que Dios obra en ti para que seas victorioso, incluso en las circunstancias más difíciles. El Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aunque la noche sea oscura, solo dura 12 horas y luego nace el sol. Cuando el sol vuelva a brillar en tu vida, lo primero que debes hacer es hablar con Dios, alabarlo y adorarlo. El Salmo 30:5 dice: Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si en este momento el sol brilla esplendorosamente en tu vida, gloria a Dios. Sigue alabando su nombre y no te olvides de Él. Si estás viviendo la noche más oscura de tu vida, alaba a Dios. El lloro solo durará la noche, pero al día siguiente llegará la alegría. Muy pronto verás el sol de un nuevo día. No lo digo yo, es palabra divina. Esta semana podría ser la vuelta en tu vida. Quizás encuentres el empleo que buscas, resuelvas tus deudas o tu hijo vuelva pidiéndote perdón. La noche dura poco, luego viene el día. Jesús es la luz del nuevo día, el sol de justicia que brilla en tu vida. No desanimes. Un abrazo.